gracias porque, Señor, tú, oh Padre, eres tan bueno y tan maravilloso, Señor. Y nos has dado, oh Padre Santo, un edificio donde nos podemos congregar, Señor. Pero juntamente con el edificio, Señor, vienen, mi Dios, muchas responsabilidades. Pagar, mi Dios, las mensualidades del edificio, pagar, Padre mío, la energía eléctrica, Señor, también, mi Dios, el gas y, Padre Santo, los salarios de aquellos hermanos que trabajan para la iglesia, Señor. Y dices tú, oh Padre mío, que traigamos, Señor, los diezmos y ofrendas al alfolí para que haya, oh mi Dios, alimento en tu casa. Y tú has prometido, Señor, abrir las ventanas de los cielos y derramar, mi Dios, bendiciones sobre aquellos, Padre mío, que fielmente, Señor, obedecen tu palabra y hacen, mi Dios, tu voluntad. Por ello te damos gracias, Señor. De igual forma, este día queremos, Padre mío, la unción y el poder de tu Espíritu. Queremos, Padre mío, escucharte hablar a nuestras vidas. Necesitamos, mi Señor Jesús, escuchar tu palabra. Por ello, mi Dios, te pido que este día seas tú, mi Dios, oh Padre mío, echando fuera toda treta y maquinación del diablo, quitando todo obstáculo, Señor, que en esta iglesia, Señor, se vaya a formar, ya sea, oh Padre mío, por llamadas telefónicas o por distracciones o por pensamientos vagos o por problemas que estemos pasando. Remueve todo eso, Padre mío, y que este día, Señor, sea un día en el cual podamos enfocarnos y concentrarnos en el estudio de tu palabra y solamente en ella, para que tu Espíritu, mi Dios, nos hable y nos ministre de una forma única, verdadera y especial. Gracias, Padre. Aquí estamos nosotros, tus hijos, y en ti confiamos y en ti esperamos. En el nombre bello y precioso de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Señor los bendiga. Hoy se me olvidó decirles, si has dado tu diezmos y ofrendas y necesitas un recibo para tus contribuciones, en la parte de atrás hay un stack de envelopes blancos. Solamente pon tu nombre en el sobre, así como yo puse el mío, y en la parte de abajo ponle Spanish Ministry, y entonces pues, deposítalo en la caja de las ofrendas que está en la parte de atrás. Ya para el siguiente domingo me dan los sobres y yo se los paso a todos ustedes que necesitan el comprobante de sus contribuciones, de sus donaciones para sus impuestos. Así es de que se me pasó eso y les quería recordar eso también. No se olviden de poner Spanish Ministry, que es muy importante. Hace las cosas mucho más fáciles, ¿no? Así es de que con ello, hermanos, vamos entonces ahora a la palabra de Dios. La palabra de Dios para lo que hemos venido este día, ¿no? El tema es la autoridad de Jesús, parte 2. La autoridad de Jesús, parte 2. Y vamos a estar cubriendo, hermanos, desde los versículos 21 al 28 para entrar en contexto. La semana pasada cubrimos 2 versículos, que fueron el versículo 21 y el versículo 22, y nos quedamos en el versículo 23. Así es de que este día vamos a continuar con la autoridad de Jesús, parte 2. La autoridad de Jesús, parte 2, es el tema del mensaje. Encontramos, hermanos, en Mateo capítulo 28, versículo 18, a Jesús decir estas palabras a sus discípulos. Les dice a ellos, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, dice él, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, la expresión toda potestad, ¿ok? La expresión toda potestad proviene del griego y es la palabra exousia, que significa autoridad soberana, derecho legítimo, poder para gobernar y actuar con dominio absoluto. Eso es lo que significa la palabra potestad. Cuando Jesús expresa estas palabras a sus discípulos y les dice a ellos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él les está diciendo que toda la autoridad del Padre le ha sido delegada al Hijo.
le ha sido delegada al Hijo. O sea, por derecho legítimo, por ser el Hijo de Dios. Por ser el Hijo de Dios. Dios le dio poder para gobernar. Le dio poder para actuar con dominio absoluto sobre todas, absolutamente todas las cosas que hay en el mundo. Todo, absolutamente todo. Ahora entendamos que esta palabra no se refiere solo a fuerza o capacidad, como lo podemos ver en el poder que es dunamis, sino a autoridad legal y moral para mandar y ser obedecido. ¿Te das cuenta? Autoridad legal para mandar y ser obedecido. La semana pasada hablamos acerca de que la autoridad, hermanos, no se delega, se adquiere. ¿Te das cuenta? Se adquiere. Yo te puedo hacer a ti el presidente de los Estados Unidos, pero si nadie te sigue como presidente de los Estados Unidos, el título no te sirve absolutamente de nada. De nada. Porque no tienes autoridad, o sea, no hay personas que se sometan a tu autoridad. Y eso es lo que podemos ver y entender en Jesús. En Jesús. Por ello, nota el alcance de esta autoridad. Toda indica la autoridad de Jesús, que la autoridad de Jesús no es parcial ni limitada. La autoridad de Jesús no es parcial ni limitada. O sea, es toda, absolutamente toda. Todo es de Él y no hay nada bajo del cielo que no sea de Él. Otra cosa, hermanos, no hay poder que compita o escape de la autoridad de Jesús. No hay poder que compita con la autoridad de Jesús. Por ello dice, me es dada, o sea, me es dada por mi Padre, a mí, me es dada toda autoridad. Y cuando habla de me es dada, habla de su exaltación tras la resurrección. La exaltación tras la resurrección. Es ahí donde podemos mirar el plan divino de Dios consumado en su Hijo, otorgándole a Él absoluta autoridad sobre todas las cosas que hay en el cielo, debajo del cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra. Dirás tú, ¿por qué debajo de la tierra? Porque la palabra de Dios nos dice que en el corazón de la tierra está el Seol. Un lugar donde nos dice la palabra de Dios que el fuego nunca se apaga y las personas son continuamente torturadas. Es ahí donde encontramos lo que conocemos en la palabra de Dios como el Seol. El Seol. Es ahí donde están las personas que deliberadamente han rechazado a Jesús y han negado la salvación que Él les otorga o ofrece a todo ser creado. Y han dicho, no me interesa lo que tú ofreces. Yo estoy mejor con mi plan y con mi vida y voy a seguir adelante de esa manera. Por ello, cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Cuando el apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿escuchas? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. O sea, todo, absolutamente todo va a quedar bajo la autoridad del Hijo de Dios. Del Hijo de Dios. Hermanos, en el cielo y en la tierra incluye
el mundo espiritual, tales como ángeles, potestades y demonios. ¿Te das cuenta? En el mundo terrenal estamos hablando de todo lo creado sobre el universo. No se limita a los seres humanos, sino que sobrepasa todo, absolutamente todo, desde el mundo animal, desde la creación vegetal, desde todo lo que hay en el aire, todo lo que nuestros ojos no pueden ver, todo, absolutamente todo, se va a someter a la autoridad del Hijo de Dios, a la autoridad de Jesús. Por ello es que no existe esfera fuera del señorío de Cristo. Entendamos eso. Entendamos eso. ¿Por qué? Porque la definición teológica de Mateo 28:18 declara que Cristo Jesús es el Señor soberano del universo con autoridad absoluta. ¿Para qué? Para salvar, para juzgar, para enviar y para gobernar. Esa es la autoridad absoluta que la palabra de Dios nos muestra y nos enseña acerca del Hijo de Dios, acerca de Jesús. Por ello, cuando leemos en la Biblia que dice toda potestad, significa que Jesús posee autoridad suprema, legítima y universal sobre todo lo creado, tanto en el ámbito espiritual como en el ámbito terrenal, y que nada ni nadie está fuera de su dominio. Nadie ni nada. Todos, absolutamente todos. Por ello es que la semana pasada, hermanos, hablamos acerca de este punto, de la autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad nace de un carácter íntegro. La autoridad nace de uno a quien Dios ha delegado su autoridad, y uno quien se alinea con el carácter de Dios, con el carácter de Dios. El carácter, hermanos, produce ¿qué? Produce credibilidad, y la credibilidad genera autoridad. Genera autoridad. La autoridad se revela por la coherencia entre palabras y acciones. ¿Entendemos eso? La autoridad se revela por la coherencia entre palabras y acciones. No me puedes tú decir a mí algo que tú no eres, o me puedes decir a mí un cuento, pero al final del día tus acciones demuestran y muestran que eres completamente diferente. Cuando lo que una persona dice coincide con lo que hace, literalmente se manifiesta ¿qué? Se manifiesta su autoridad. Y lo vamos a ver en la vida de Jesús. Lo vamos a ver en la vida del Hijo de Dios. Lo vamos a ver en sus milagros, maravillas y prodigios. Lo vamos a mirar en sus palabras, porque cuando sus palabras eran expresadas, la gente se quedaba anonadada. Decían ellos, este enseña como alguien quien tiene autoridad. Y nunca hemos escuchado algo similar. ¿Por qué? Porque Jesús, sus palabras se alineaban con su vida. Su carácter derivaba autoridad, derivaba poder, derivaba sabiduría, derivaba potencia, derivaba todo lo divino. Y por ello es que la gente se quedaban ¿qué? Se quedaban anonadados, completamente anonadados. Para entrar en contexto, hermanos, el Evangelio de Marcos abre de manera directa y poderosa, sin genealogías ni relatos extensos de la infancia de Jesús, sino que simple y sencillamente nos trae a Jesús, nos trae al Hijo de Dios, nos trae a lo que fue enviado ¿a qué? A lo que fue enviado al mundo a hacer, a salvar al mundo de sus pecados. Encontramos a Jesús, ¿qué? Encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, siendo identificado por Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el cual el Padre ha enviado a salvar la humanidad. Miramos de cuál forma el enemigo, el diablo, automáticamente después de que Jesús fue identificado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para que fuese tentado por 40 días y 40 noches por Satanás. Miramos cómo Jesús se mantuvo
se mantuvo firme. ¿En qué? Se mantuvo firme en la voluntad de su Padre, usando la palabra de Dios para contrarrestar todas las artimañas y ataques del diablo. Y aprendimos que para poder nosotros, hermanos, tener éxito en la vida, para poder tener éxito en contra de los ataques de Satanás, no es el hecho de que tú le hables con autoridad al diablo y le digas: te reprendo en el nombre de Jesús. No, es el que conozcas la palabra de Dios y que la palabra de Dios esté en tu vida, porque la palabra de Dios te va a hacer libre. Te va a hacer libre. Por ello, ¿qué encontramos acá? Encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, dando inicio a su ministerio. Comenzando, hermanos, su ministerio. Y las primeras palabras que salen de sus labios, aquellos los cuales predicó por primera vez, fue: el tiempo se ha cumplido. Si el tiempo establecido por el Padre en el cielo, el cual era el enviar a su Hijo al mundo, ha llegado. Y aquí estoy. ¿Para qué? Para enseñaros a vosotros el camino a la vida eterna. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué les dice? Arrepentíos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer en el Evangelio. Primeramente, reconocer que soy pecador. Segundo, Padre, perdóname porque me he quedado corto y reconozco que necesito un Salvador. Entonces voy a creer en el Evangelio, voy a creer en el mensaje, voy a creer en las buenas nuevas de salvación que me presenta el Hijo de Dios, el cual es mi camino hacia la vida eterna. Por ello, hermanos, la semana pasada estudiamos que en el primer punto de este estudio, que Jesús enseñaba con autoridad. Jesús enseñaba con autoridad, y lo miramos en los versículos 21 y 22, donde nos dice la Escritura: y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como los escribas. Y ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces los escribas, en aquellos entonces los rabinos, en aquellos entonces los sacerdotes, lo que hacían ellos es que siempre estaban diciendo: es que así dice tal rabino, es que así lo interpreta tal escriba, es que así lo interpreta tal maestro. No, Jesús no mencionó a nadie, sino solamente la palabra de Dios enseñaba, porque Él es la palabra, y la palabra viva estaba siendo hablada a ellos. Por ellos ¿quedaron qué? Se quedaron boquiabierta, porque entendieron que Jesús, hermanos, es la verdad. Él enseñaba la palabra, Él vivía la palabra, y Él era la palabra. Por ello es que ellos entendieron que Él era diferente. Él era diferente. El día de mañana, cuando la palabra de Dios comience a tomar control de tu vida, y cuando tu corazón se haya hinchado, se haya ensanchado, y tu corazón esté tan lleno de la palabra de Dios, y tu boca comience a hablar de la abundancia de tu corazón, y lo que sale de tus labios es palabra de Dios, entonces la gente va a entender que tú eres diferente. ¿Por qué? Porque no hablas sino solo la palabra de Dios. Y no estás citando a ningún escriba, ni a ningún maestro, ni a ningún rabino, sino que estás citando a Jesús, el Hijo de Dios, el cual nos da a nosotros la esperanza en el Padre. Y ahí, hermanos, por ello es que todo aquel que atesora la palabra de Dios en su corazón, y de la abundancia de su corazón habla la boca, entonces es reconocido por el mundo. Porque el mundo puede mirar que eres diferente. Eres diferente. Muchas veces podemos, hermanos, decir, hablar y enseñar. Pero si no hay cambio en nuestra vida, entonces seguimos siendo de la misma manera. Simplemente estamos poniendo un show. Pero no hay transformación ni cambio en el corazón. Por ello, hermanos, el principio
que encontramos en estos versículos es que la verdadera autoridad espiritual no se imita, se posee. Se posee. O sea, Jesús no imitaba a nadie, ¿te das cuenta? Jesús poseía la autoridad del Padre. Jesús poseía la palabra porque Él es la palabra. Jesús enseñaba la palabra porque Él escribió la palabra. Y Él es el que nos da a nosotros la palabra. Y de Él viene la autoridad. En el segundo punto comenzamos la semana pasada y nos quedamos en el versículo 23. Le rascamos la superficie, pero este día vamos a profundizar en él. En el segundo punto que miramos fue la autoridad de Jesús confrontando al mal, o sea, confronta al mal. La autoridad de Jesús confronta al mal. Iglesia, hablamos de esto en la introducción. Dijimos que a Jesús toda potestad le fue dada, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Lo que quiere decir, hermanos, que no hay nada en esta tierra que sea igual a Jesús. Absolutamente nada. Muchas veces escuchamos personas hablar acerca de que el diablo es el enemigo el enemigo de Jesús. Pero en sí no es enemigo de Jesús, es creación de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, no tiene autoridad, no tiene poder absoluto sobre el Hijo de Dios. Es más, Él le delegaba a Él, le dijo: hey, si tú quieres y te postras y me adoras, te doy todo el mundo, es tuyo. Sin Él entender que el mundo ya le pertenecía a Jesús. O sea, todo lo creado, todo lo que hay en la tierra es de Él, es de Dios. Entonces, ¿cómo tú me vas a dar algo que no es tuyo? ¿Te das cuenta? O sea, ya es mío. Jesús solamente tenía que seguir el plan de Dios, a mantenerse firme en la verdad y enseñar la verdad, y de esa manera mostrar al mundo que todo es y proviene de Él. La semana pasada leímos los versículos 23 al 25 y hoy, para entrar en contexto de igual forma, nos dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. En estos versículos, hermanos, podemos ver no solamente el efecto que tiene el enseñar la palabra de Dios. Podemos ver un efecto profundo cuando la palabra de Dios se enseña como Dios nos la ha dado, nos la ha otorgado. Cuando la palabra de Dios se mantiene en el contexto en el cual fue dada y es usada de esa manera, hay un cambio, hay una transformación, hay un efecto increíble, algo sobrenatural, algo sobrenatural. Porque el autor de Hebreos escribe en Hebreos 4:12, dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por ello, podemos mirar que cuando Jesús, el Hijo de Dios, estaba enseñando la palabra de Dios, la palabra de Dios llegó a lo más profundo del corazón de todos sus oyentes en esa sinagoga. La palabra de Dios entró hasta lo más íntimo de su ser. La palabra de Dios les reveló a los que estaban en esa sinagoga, toda su vida y quiénes ellos eran y qué es lo que ellos hacían y estaban practicando. Por ello, podemos ver que en este hombre había un espíritu inmundo, el cual no pudo tolerar ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que siempre que cada vez que la palabra de Dios está obrando, y donde Dios obra, Satanás no tiene autoridad. No tiene autoridad. Ahora entiende algo: el diablo no duerme.
no se detiene, siempre busca oponerse a la obra de Dios. Siempre busca entrar en contexto, o sea, entrar en rivalidad con la obra de Dios, con los siervos de Dios. Incluso, como dijimos la semana pasada, en estos mismos momentos se está lidiando una batalla muy grande en tu mente y en tu corazón. En estos momentos se está lidiando se lidió una batalla muy grande para poder llegar a la casa de Dios. Una batalla increíble. Algo que al final del día nos quita el gozo de escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios. La semana pasada les hice una pregunta y hoy día les voy a volver a hacer esa misma pregunta. La pregunta es, ¿creen ustedes que el diablo viene a la iglesia? ¿Creen ustedes que el diablo viene a la iglesia? Y la respuesta es sí, viene a la iglesia. Sí, viene a la iglesia. Y se presenta de diferentes formas, ¿te das cuenta? Se presenta en diferentes maneras. ¿Por qué razón? Porque su trabajo es oponerse a la obra de Dios, oponerse al plan divino de Dios. Como puedes ver acá, Jesús está enseñando, ¿qué? Está enseñando en la sinagoga. Y el momento de Jesús estar enseñando la palabra, irrumpe con un chillido, ¿no? Irrumpe diciéndole a Jesús, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Le dice a él, dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Eres el Santo de Dios. Pero hermanos, entendamos algo, para nosotros es de suma importancia. Cuando estamos acá en la casa de Dios y estamos escuchando la palabra de Dios, mientras estás escuchando la palabra de Dios, no sé dónde van a surgir pensamientos que no van con lo que estamos haciendo o estudiando. Si tienes problemas en el hogar con tu esposo o tu esposa, mientras estás escuchando la palabra de Dios, de repente te va a dar un flashazo así y van a venir algunas palabras ofensivas que tu esposa o tu esposo te dijeron. Si tienes problemas en el trabajo, así de repente va a venir alguien o un pensamiento o una memoria que te va ¿a qué? Te va a distraer y te va a sacar, te va a desenfocar en lo que Dios está haciendo aquí, o lo que Dios está tratando de enseñarnos a nosotros. Cuando una persona se levanta para salir al baño, todas las personas que están a su alrededor se dan la vuelta y miran a esa persona que va a salir al baño. ¿Por qué? Porque de una manera u otra, sin saberlo, estamos siendo instrumentos en las manos del mismo diablo. Cuando el teléfono nos suena en el servicio, todos, absolutamente todos, se desconcentran. ¿Por qué? Porque están viendo a ver a quién le sonó el teléfono. Y todos se dan la vuelta para ver de dónde viene el sonido del teléfono. Pero todo eso, hermanos, es treta, imaginación del mismito diablo, ¿te das cuenta? Porque él sabe de qué manera nos puede sacar de el servicio, o sea, del mensaje. Y lo está haciendo de esa manera. Digamos, en el medio de la congregación no se manifiesta una situación similar a la que miramos acá, pero sí hay muchas otras cosas que el diablo usa. ¿Para qué la usa? Para distraernos, para quitarnos el enfoque de lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? O muchas veces estamos escuchando y nos damos la vuelta y le miramos a la esposa y le decimos, ay, te están hablando. ¿Y qué es lo que pasa? Ya la persona que está escuchando, ahí te están hablando, ya también se desconcentró, ¿no? Ya también se desconcentró. ¿Por qué? Porque dice, ¿será para mí, Señor? O sea, todas estas cosas son pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero son armas muy poderosas en las manos de Satanás. Muy poderosas en las manos de Satanás. Ahora recuerden el escenario.
Esto sucedió, hermanos, en el medio del servicio, en plena enseñanza. Ese demonio comienza literalmente a perder el control y a gritar y a irrumpir, o sea, a destruir a interrumpir el servicio. Es exactamente lo que muchas veces sucede en el servicio. Pero por eso quiero decirte algo este día, hermanos. Tenemos que ser muy sensibles a la enseñanza de la palabra de Dios. Celosos de lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos está diciendo. Si tienes necesidad de ir a usar el baño, aguántate. Porque a mí estando acá arriba también a veces me dan ganas. ¿Qué te parecería si yo te dijera, espérame un minuto, voy a bajar y voy a ir al baño? Ahora cuando regrese seguimos. ¿Cómo te sentirías si yo hiciese eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad? O sea, no sería correcto. Por ello, si tienes necesidad, aguántate a que terminemos. O ve antes de que comencemos para que no tengas ese problema, ¿no? Y no tomes agua durante el servicio. Entonces, por ello, hermanos, tenemos que ser sensibles a estas cosas. Ahora, también quiero que pienses en algo más. La manifestación y el poder de la palabra de Dios, hermanos, de verdad es lo único que puede revelar ciertas áreas en nuestra vida, las cuales tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Porque si no cambian esas áreas de nuestra vida, entiende que vamos a seguir viviendo en el error. Y cuando se llega a el punto en el cual el Espíritu de Dios comienza a trabajar en tu vida, a trabajar en tu corazón, comienzas a sudar y las palmas de las manos te están sudando, quiere decir que el Espíritu de Dios está trabajando en tu vida, está trabajando en tu corazón. No te está haciendo o revelando algo mal para condenarte, te está haciendo y diciendo algo para que lo corrijas, lo cambies, hagas un ajuste en tu caminar con el Señor. Quizá hayas estado alejado de Él por algún tiempo, por algunas cosas que has estado practicando que no se alinean con la verdad de Dios, y el Espíritu de Dios te convence de pecado, de justicia y de juicio en ese momento. Y en ese momento es el momento en el cual tu concentración tiene que ser única, porque cuando Dios te dice que te quites algo, inmediatamente después Dios te dice que te pongas algo más. Nunca te deja vacío. Nunca nos deja desnudos. Por ello, la Biblia nos dice, hermanos, que en el libro de 2 de Corintios 11:14, dice, pero no me sorprende para nada, dice, aún Satanás, dice, se disfraza de ángel de luz. Y este hombre, el cual estaba en la sinagoga, hermanos, se había sentado en esa banca o en esa silla por muchos servicios. ¿Por qué? Porque era parte de la congregación. Ese día no dijo yo, hey, ¿sabes qué? Yo estoy endemoniado. Hoy día voy a ir nada más a hacerle la vida de cuadrito a los que están en la iglesia. Él sabía, él estaba ahí porque él necesitaba ir a buscar de Dios. Pero el espíritu que moraba en él, o sea, el espíritu inmundo que estaba en él, le permitía a él ir a la iglesia. Y le permitía estar sentado en las bancas, en las sillas de la sinagoga. Y cada sábado cuando se congregaban, él era también parte de ese servicio. Y estaba ahí todos los sábados. Pero algo increíble pasó acá. ¿Por qué? Porque este día, lo que reveló la identidad, lo que reveló a ese espíritu inmundo en la iglesia, o sea, en la sinagoga, fue la palabra enseñada por Jesús. Fue la que lo convenció, fue la que lo identificó, fue la que lo hizo salir a flote.
Es lo que le reveló a ese hombre que estaba poseído. Tenía un espíritu inmundo en sí, en su ser. Pero no fue hasta que la palabra de Dios, o sea, las palabras de Jesús, hermanos, las palabras de Jesús penetraran en el corazón de él. Por ello es muy importante la palabra de Dios. Es muy, muy importante la palabra de Dios. Porque cuando Jesús, hermanos, que es la luz del mundo, aparece, la luz expone las tinieblas. La luz expone las tinieblas. Y eso fue exactamente lo que pasó en este muchacho o en esta persona que estaba poseído por un espíritu inmundo. ¿Te das cuenta? Ahora, muchas veces, hermanos, hacemos cosas en la vida que nos marcan para siempre. Tomamos decisiones y vivimos, hermanos, bajo un cierto concepto que pensamos que estamos bien, pero cuando la palabra de Dios viene y nos revela a nosotros la verdad, es cuando podemos entender que no estamos caminando bien con el Señor. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí en esta porción de la palabra. Por ello, hermanos, sabemos que sí, el diablo en sí ha venido a sembrar terror en el corazón de los hombres. ¿Por qué? Porque cuando agarra y posee a un hombre o a una mujer, les hace la vida de cuadritos. Los destruye sus mentes, destruye sus corazones, destruye sus cuerpos, los arruina completamente. O tú piensas que toda aquella persona que es adicto a las drogas, que es adicto a diferentes sustancias químicas, es una persona que en sí lo hace porque le gusta o tiene placer de ello. No, está poseído por un espíritu inmundo, ¿te das cuenta? Y ese espíritu inmundo, el único que lo puede dominar, lo puede echar fuera es el Señor, es la palabra de Dios. Es el único que tiene autoridad. ¿Para qué? Para poderlo liberar. Tenemos infinidades de testimonios de los cuales el día de hoy, de pastores que el día de hoy, hermanos, son siervos del Dios Altísimo y tienen iglesias muy grandes por la obra que Dios hizo en sus vidas. Hombres que literalmente consumieron toda clase de sustancia química y cuando tuvieron un encuentro con Jesús, al escuchar la palabra de Dios, automáticamente el Señor los liberó y el día de hoy son tremendas armas en las manos del Señor. Por ello, tenemos que entender, hermanos, que cuando el demonio dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, dice, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. La palabra ¿qué tienes contra nosotros? Está hablando en plural. ¿Te das cuenta? O sea, no es un solo espíritu. ¿Te das cuenta? No es uno solo. Dice que esa palabra nosotros nos habla de más de uno. Está hablando de muchos otros que estaban también involucrados en esa misma congregación, en ese mismo servicio, o en algunos otros lugares oscuros en los cuales y a través de los cuales ellos operaban. Pero podemos ver acá que cuando le hace esa pregunta, estamos viendo que ellos entendieron la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Y al él decirle: has venido para destruirnos, ellos sabían que Dios tiene un lugar, ha preparado un lugar para Satanás y sus ángeles caídos. Y ese lugar es un lugar, hermanos, de tinieblas, un lugar de tortura, un lugar especialmente para ellos, para Satanás y para sus ángeles caídos. Y ellos tenían temor de que Jesús hubiese venido ya para enviarlos y echarlos en ese lugar de tortura. Ese era el temor que ellos tenían. Ahora entendieron que cuando dijeron: yo sé quién eres, dice el Santo de Dios. Santo significa sin pecado.
Santo significa sin pecado. Y lo comprobaron ellos mismos cuando Satanás mismo tentó a Jesús por 40 días y 40 noches. Y en ninguna de las tentaciones que Satanás presentó a Jesús, Jesús pecó o falló. En todas y cada una de ellas las refutó con la palabra de Dios. Por ello entendían que Jesús era el sin pecado. En él no había pecado. Y porque no había en él pecado, podían decirlo libremente: tú eres el santo de Dios. Por eso, y eso es un testimonio de que ese demonio sabía que Jesús, hermanos, había ya vencido a Satanás. Ya lo había vencido. Lucas 4:34 también registra que el demonio, hermanos, gritó y dijo: déjanos, dice. Eso es, hermanos, temor en la presencia de Dios. En la Biblia encontramos dos clases de temor. Temor a Dios significa que tenemos a Dios en alta estima y reverencia. O sea, lo miramos a Él como quien Él es, el creador nuestro, creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y por lo tanto le ofrecemos a Él reverencia. Eso es temor a Dios, reverenciar al Dios Altísimo. Pero hay otra clase de temor. El temor que nos habla de miedo, de pánico, que nos habla de terror. Y esa es la expresión que estos demonios expresaron cuando dijeron: déjanos. ¿Por qué? Porque tenían un temor increíble al ser echados en el lugar de tortura que Dios ha preparado para ellos. Estaban operando libremente. Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando Satanás pecó, arrastró con él juntamente una tercera parte de los ángeles en el cielo. Una tercera parte de los ángeles en el cielo. Y fueron lanzados a la tierra. Fueron lanzados a la tierra. En estos momentos no son visibles a tu ojo, no son visibles a mi ojo, pero están alrededor nuestro. Y están continuamente mirando de qué manera te pueden hacer caer, de qué manera te pueden hacer tropezar. Ellos no pueden leer tu mente, pero sí observan tus facciones. Ellos saben cuando estás enojado porque tu rostro cambia. Ellos saben cuando estás contento porque tu rostro lo demuestra. Ellos saben cuando estás pensando en algo serio, porque cuando tú piensas, tu concentración, tu fisonomía, tu cara cambia. Y ellos saben exactamente lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Y ahí es donde ellos saben cómo actuar. ¿Cómo actuar? ¿De qué manera hacerte tropezar? Por ello, en el versículo 21 Jesús nos dice que le reprendió diciendo: cállate y sal de él. ¿Cómo respondió Jesús? Gritando, diciendo: te reprendo en el nombre de Dios, sal de él. No. Simplemente le dice: cállate. Y me encanta eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús no necesitaba que un demonio validara quién él era. Jesús no necesitaba, te das cuenta, que este demonio le diera testimonio a la sinagoga de que él era el Hijo de Dios. Él no necesitaba de ninguno de ellos. No necesitaba que ellos le dijesen ahí a todos los presentes que él era el Santo de Dios. Pero eso le dice solamente: cállate y sal de él. No te necesito hablando. Lo que necesito es que dejes el cuerpo en el cual has venido a yacer. Necesito que salgas de él. Que salgas de él. También otra cosa podemos ver era que su tiempo no había llegado. Por ello, Aquí simplemente le dijo al demonio lo que para nosotros nos resulta sumamente sencillo: cállate. Cállate. Es lo único. O sea, no digas más nada. No digas más nada.
En el griego, hermano, la expresión que Jesús usa literalmente significa ponerle un bozal. Eso es lo que significa. O sea, cuando tú no quieres que mientras estás arando la tierra y los animales con los que estás arando se vayan comiendo lo que tú estás plantando, que lo que haces, les pones un bozal. Y de esa manera no pueden comer. Les estás atrancando la boca, ¿no? Y de esa manera Jesús lo que la palabra cállate significa que le puso un bozal. O sea, simplemente no pudo decir más nada, ni hacer nada. Eso, hermanos, para nosotros es autoridad. Eso para nosotros es poder absoluto. Eso para nosotros es el entender la autoridad que Dios Padre delegó al Hijo, que aún los mismos demonios se sujetaban a Él. ¿Por qué? Porque Él era quien nos enseña la palabra de Dios. Ahora, cuando dice sal de Él, hermanos, simple y sencillamente le está diciendo abandona tu morada. Abandona tu morada. O sea, la morada de este espíritu inmundo era este hombre. Era este hombre. Jesús mismo nos enseña en la palabra de Dios que cuando un espíritu sale del hombre, dice, va y vaga por toda la tierra y no encontrando descanso, dice que va y agarra otros cuantos y los trae y vuelve a entrar en ese hombre. Y la condición viene a ser peor. Pero podemos ver que acá Jesús le está diciendo sal de él. Sal de él, esa morada no te pertenece a ti. Ese corazón no es tuyo. Ese hombre no es tuyo. Ese hombre es creación de mi Padre. Ese hombre le pertenece a Dios. Ese hombre, de una forma u otra, vino acá a la casa de Dios, o sea, a la sinagoga, buscando ser instruido en las cosas de Dios. Pero tú no le dejabas. No le dejabas, ¿por qué? Porque le controlabas sus pensamientos, le controlabas sus acciones, le controlabas su vida y lo tenías subyugado, lo tenías atado, lo tenías amarrado. Pero hoy que la palabra del Dios vivo ha venido, lo ha liberado. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos libera a nosotros del yugo opresor del diablo, del yugo opresor de Satanás. Lo que nos lleva al tercer punto. En el tercer punto encontramos la obediencia total del espíritu inmundo. En el versículo 26. Y nos dice, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, que salió de él. Salió de él. Leemos en ese versículo que el espíritu inmundo, hermanos, sacudió a este hombre. Sacudió a ese hombre y dio gritos. Gritos. ¿Has mirado a un niño cuando se le disciplina y no está de acuerdo con la disciplina que tú le das? Especialmente aquellos que están en la tienda que quieren un juguete. Cómo patalean y dan gritos y ¡ay! Hacen un argüende tremendo. Ahí te hacen pasar unas vergüenzas increíbles, ¿no? Es exactamente lo que podemos ver acá. De esa manera es que lo podemos ilustrar. O sea, cuando el padre es firme y le dice al niño, no te voy a comprar ese juguete. Y aunque llorando y pataleando y todos salen de la tienda, pero no le compra el juguete. O sea, se mantiene firme en su palabra. Eso no me puede pasar a mí porque con mi nieta me derrite todo. Y le compro todo lo que me pide, ¿no? Me dice esta mañana, Grandpa, me llamó y me dice, Grandpa, ¿me compras un brazalete? Le digo, claro que te compro un brazalete. ¿Quieres la luna? También te la compro. ¿Quieres el sol? También te lo compro. O sea, ese es el abuelo. Ustedes los padres tienen que ser serios, ¿ok?
Pero podemos ver, iglesia, podemos ver que este espíritu hizo ¿qué? Lo que hace un niño malcriado. Dios hizo su show. ¿Pero por qué? Porque no tenía poder, no tenía opción, tuvo que obedecer. No puede negociar ni desafiar la palabra de Jesús. O sea, no tenía autoridad para desafiar al Hijo de Dios. Y como no tenía autoridad para desafiar al Hijo de Dios, podemos ver que la autoridad de Cristo es absoluta e indiscutible. ¿Te das cuenta? La autoridad del Hijo de Dios, cuando Jesús le dice, cállate y sal de él, no tenía otra opción más que obedecer al Hijo de Dios. Era la única opción que tenía. ¿Y qué podemos aprender de este principio? Que el poder del enemigo, hermanos, es real, pero siempre inferior al de Cristo. Siempre inferior al de Cristo. Sí, es verdad, el diablo muchas veces nos las va a hacer difíciles. Vamos, hermanos, a pasar por problemas y dificultades que nosotros no podemos controlar, porque entendemos que literalmente son poderes satánicos. Pero también tenemos que entender que si Jesús, Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Lo que nos lleva al cuarto punto. En el cuarto punto encontramos la reacción del pueblo, asombro y testimonio. En el cuarto punto encontramos la reacción del pueblo. Encontramos acá asombro y testimonio. Y lo miramos de los versículos 27 al 28 y dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, dice, manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto, dice, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Primero, hermano, estaban asombrados. Segundo, estaban maravillados. Y tercero, se quedaron impactados. Y eso es un testimonio vivo del poder de la palabra de Dios, del poder de Dios. Aquellos los cuales nos conocían a nosotros antes de venir a Cristo, sabían quiénes éramos, cómo pensábamos, cómo fiestábamos, de qué manera hablábamos, con quiénes nos relacionábamos y las cosas que mirábamos. Y ahora que nos conocen siendo nuevas criaturas en Cristo Jesús y nos escuchan hablar, ya no nos miran hacer cosas que hacíamos, ya no nos miran hacer o practicar aquellas cosas que practicábamos. Dicen, ¿y a ti qué pasó? ¿Qué te pasó? Jesús vino a mi vida. Yo entendí que la dirección en la cual yo iba era equivocada a la voluntad de Dios. Y como pecador me arrepentí, le pedí perdón a Dios, me perdonó y ha entrado Jesús a vivir en mi corazón y me ha cambiado. Mi vocabulario ahora es angelical. ¿Por qué? Porque hablo la palabra de Dios. Mis pensamientos son los pensamientos de Dios, porque estoy pensando en cómo hacer la voluntad de Dios, cómo vivir para Dios. Y todo lo que yo hago, lo hago por amor al prójimo, por amor a mis hermanos en Cristo, por amor a la creación de Dios. Y cuando ellos ven eso en ti, dicen, wow, dice, algo diferente ha pasado en tu vida. Pero lo que ha pasado en tu vida es que Cristo ha venido a ser Señor de tu vida. Ha venido a ser Señor de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿por qué recibieron el mensaje estos hombres? Porque Jesús respaldó sus palabras con sus acciones. ¿Por qué recibieron el mensaje de Jesús? Porque Jesús respaldó sus palabras con sus acciones. O sea, lo que Jesús enseñó, Jesús lo vivió.
Jesús lo practicó. Por eso para nosotros es muy importante eso. Si tú vas a decir que eres un hijo de Dios, si tú vas a decir que eres cristiano, o sea, cristiano quiere decir uno similar a Jesús. La palabra cristiano es uno similar a Jesús, porque nos identificamos con Jesús, en Cristo Jesús. Por ello nos dicen cristianos. ¿Por qué? Porque nos identificamos con Jesús. Por ello, cuando tú dices que eres cristiano, tienes que respaldar tus palabras. Tienes que respaldarlas con acciones. Tienes que vivir lo que enseñas. Tienes que vivir lo que dices. Porque si no lo haces, entonces no hay forma de que impactes a nadie. O de que impactemos a nadie. Ahora, hermanos, sus obras confirmaron su enseñanza. Sus palabras concibieron con sus obras. ¿Te das cuenta? Ellos no pudieron hacer otra cosa más que recibir el mensaje, porque Él demostró autoridad con lo que dijo y autoridad con lo que hizo. Absolutamente todo lo que hizo lo respaldó con sus acciones. Por ello, cuando estos hombres escucharon a Jesús decir al espíritu inmundo, cállate y sal de él, y el espíritu inmundo dar gritos, sacudir al hombre y salir de él, dando chillidos, entendieron que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios. Era el enviado de Dios. Porque no habían escuchado nada, ni habían visto nada similar. Por ello se hacen la pregunta, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, ¿qué autoridad? La autoridad del Padre. Dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dice Jesús. O sea, la autoridad de Dios yacía en el Hijo de Dios. Yacía en Él. Por ello, cuando ellos escucharon las palabras de Dios, se quedaron anonadados, se quedaron atónitos. Porque nunca habían escuchado enseñar como enseñaba Jesús. Y cuando Jesús reprende a este espíritu inmundo, se quedaron ellos como, y nunca hemos visto tal cosa. ¿De dónde viene esto? No podían entenderlo. No podían entenderlo. Y dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Se difundió la fama de Jesús. Hey, ¿sabes tú que allá en Capernaum hay un rabino que cuando él enseña, no enseña como los escribas? Que cuando un espíritu inmundo se manifiesta, lo reprende y lo echa fuera de las personas. Que no solamente eso, sino que sana a los enfermos, limpia a los leprosos y da vida a aquellos que no tienen vida en sí mismos. O sea, cuando la gente escuchó todo esto, dijeron, queremos conocerlo. Queremos conocerlo. Por ello, tu testimonio, date cuenta, es muy importante. Porque cuando tú cuentes tu testimonio a las personas y las personas escuchen lo que Jesús ha hecho en tu vida, ellos también van a querer conocer a Jesús. Ellos también van a querer conocer al Hijo de Dios. Te van a decir, ¿dónde está? ¿En dónde se congrega? Yo quiero ir a escucharlo. Quiero ir a escuchar de Jesús. Y ahí donde tú y yo, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Para concluir, cuando caminamos lo que hablamos y hablamos lo que caminamos, la gente cree. La gente respeta. Y entonces tenemos que autoridad para hablar, ¿qué? Hablar la palabra de Dios. Ahora escúchenme bien, hermanos. De esto es lo que se trata. De esto es lo que se trata.
Y lo vemos claramente, hermanos, en los últimos versículos. ¿Por qué? Porque dice que muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. O sea, la gente reconoció su autoridad y respetaron su autoridad. Todos, absolutamente todos. Ahora pregúntate por qué. ¿Por qué? Porque vieron, hermanos, sus palabras, oyeron sus palabras y miraron sus acciones. Y trabajaron y lo vieron trabajar juntamente con ellas. Ahora, como aprendimos, hermanos, la semana pasada, es nuestro llamado continuar la obra, predicar el evangelio, compartir nuestra fe y guiar a otros a Jesús. Guiar a otros a Jesús. Pero tienes que entender algo y es muy importante. Las personas con las cuales tú compartes, las personas con las cuales tú hablas acerca del evangelio de la vida eterna, tienen que ver en ti a Jesús. Tienen que escuchar a Jesús en tus palabras. Tienen que ver a Jesús modelado en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de pensar. Porque ahora ya no piensas como pensabas antes. Ahora ya no hablas como hablabas antes. Ahora ya no vives como vivías antes, porque eres una nueva criatura en Cristo Jesús. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, nos dice la palabra de Dios. Por ello, nosotros, hermanos, para poder respaldar una vida de autoridad, necesitamos la autoridad divina. Necesitamos a Jesús. Necesitamos la palabra de Dios. Si tú vienes el domingo y solamente el domingo hables la palabra de Dios, no puedes respaldar la obra de Dios en tu vida. Es como nosotros todos los días tenemos que comer. Yo no me puedo pasar un día sin comer. Porque si me paso un día sin comer, los dolores de cabeza son intensos y mi cuerpo me lo pide a gritos. Bueno, tu espíritu de igual manera no puede pasar un día sin la palabra de Dios. Y si no lo haces, tu espíritu te lo va a pedir a gritos. Te va a pedir la palabra de Dios, te va a pedir el consejo de Dios, te va a pedir que hables a su corazón. Que hables. Que leas la palabra de Dios para que el Espíritu hable a tu corazón. Y ahí donde tenemos que aprender que la autoridad de Jesús se vive, hermanos. No se predica, se vive. Porque Jesús lo vivió con sus acciones. Y lo modeló con sus obras. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias porque hemos llegado al final de este estudio. Te damos gracias por la enseñanza de este día y por tu bendita palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Te damos gracias, Padre, porque nuestra vida debe reflejar, Señor, a quien nosotros predicamos, de quien nosotros hablamos, y debemos, Padre mío, diariamente, oh Padre mío, dar ese ejemplo de que somos hijos del Dios Altísimo, Señor. Y lo tenemos que hacer, Padre Santo, siguiendo el consejo divino de Dios, entendiendo que, oh Padre mío, tú tienes planes divinos, gloriosos y maravillosos, y tus planes para nosotros son divinos, son celestiales. Ayúdanos, Padre mío, a entender que nuestra morada no es este mundo, está en los cielos. Ayúdanos, Padre mío, a no aferrarnos a las cosas de esta tierra, sino a despojarnos de ellas, Padre. Y oh mi Dios, equiparnos, mi Dios, con tu verdad, con tu palabra, para diariamente estar listos, para cuando tú nos llames, poder decir, heme aquí, Señor, e ir contigo y estar contigo por la eternidad. Padre, bendice tu iglesia, bendice tu pueblo. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus vidas. Tú sabes dónde están ellos, tú sabes quiénes de ellos, Padre mío, tienen una relación íntima y personal contigo y quién no la tiene, Señor. Este día que tu Espíritu haga su obra y que tu Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que este día sea el día en el cual todos, mi Dios, a una comencemos a vivir para ti, Señor.
Gracias te damos y te exaltamos y te glorificamos y te damos la honra y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.